Señores, bienvenidos a otra entrega de sondeo. Bueno, después de un poco de recogimiento, ¿verdad? Y de las fiestas altagracianas que afortunadamente no estuvieron relativamente manchadas de sangre, se redujo el número de accidentes y de problemas, no así porque tú sabes que el culto a la Altagracia se ha hecho insular. Hubo una presencia activa de haitianos, de compañeros haitianos, pero tú sabes que ellos traen a veces sus prácticas y hubo quejas de muchos feligreses cuando en las noches los haitianos hicieron cultos especiales. Claro, es una barbaridad, porque ellos deben hacer sus cultos en otro lado. Había mucha basura ligada y de cosas que trajeron ellos, las tenían amontonadas en el sitio donde iban a dormir, y entonces después de sus cultos religiosos o de sus creencias en horas de la noche, en competencia con la liturgia católica. Con la liturgia católica, eso es inconcebible. A mí me lo mandaba un amigo, ex jefe de policía, que me dice, eso es increíble, que ocurra ese tipo de cosas. Sí, mucha gente yo supongo que siendo ese amigo, jefe de la policía, no hubiese ocurrido ese tipo de cosas. Bueno, lo conocemos. No lo conocemos ya cuando... En un momento determinado, cuando había que... Él es creyente, pero cuando entiende que hay que actuar, lo hace. Él cree que hay que resolver y resuelve. Sí, resuelve. Entonces, bueno... De manera expedita. Así es. Entonces, eso es inconcebible. Hay cosas que uno no entiende, porque allí debería dársele una manita a la iglesia, en la parte de la seguridad, del control de aquellas áreas. Vamos a respetar las cosas y las tradiciones. Ustedes tienen sus creencias y sus asuntos, háganlo en Haití o háganlo en el pequeño Haití o háganlo en su sitio donde ustedes viven, pero ¿por qué restregarle esas cosas a los católicos en su propio entorno? En el entorno de la catedral. De la basílica. O sea, es una barbaridad que esto ocurra, una provocación por demás, de muy mal gusto, y eso debería evitarse. Mira, hay dentro de estos días que no estuvimos viniendo al programa, algunas ocurrencias, una de ellas muy lamentable, de la muerte de una señora funcionaria ejecutiva bancaria. Ejecutiva bancaria que a eso de la 1 de la madrugada se le metieron en la casa, o se le metieron o intentaron meterse. Estaban tratando de penetrar la casa y ella... El esposo ingenuamente, claro, se apersonó a una ventana. A vocearle a los ladrones. ¿Qué te hacen ahí? Que entonces, oye, una maldad, tirarle desde fuera hacia adentro. Sí. Y entonces le dieron un balazo en el pecho y sencillamente la dama murió. Un tiro en el corazón que le partió el... Esa es una barbaridad. La policía anunciaba a su vocero que han detenido a algunas personas, pero ojalá que realmente no sea apresar por apresar, sino que se pueda dar con él o los autores, o por lo menos los que andaban merodeando por ahí. Que uno espera que estén grabados porque había cámara en la casa. Ojalá, pero en la casa, pero el asunto ocurrió, el tiro vino desde fuera. A lo mejor la cámara, estaban rompiendo a lo mejor la cámara no alcanzaba a... Ojalá, vamos a ver qué pasa. Hay una reacción con mucha indignación y con mucho sentido de impotencia del padre de ella. Que dijo él, yo no estoy frío, la que está fría es mi hija allí. Claro. Yo no estoy haciendo una declaración en fría porque no puedo hacer una declaración en fría. Y no lo hacía y lo aclaraba en contra de ningún gobierno, ningún presidente, ningún candidato, ningún partido, No, lo hacía en función de una realidad. Una realidad, como él decía, hoy, señor presidente, y hacía llamado. Dice, hoy puede ser, hoy es a mi hija, pero mañana puede ser a cualquier familiar, de cualquiera, de los que están viendo la situación, se refiere hasta a los televidentes. Una barbaridad. Vamos a escuchar las palabras de este padre desgarrado, muy indignado, por supuesto, ante este crimen. Todo el mundo sabe que lo que pasa aquí en este país, esto está jodido. Aquí no hay seguridad. Eso lo digo yo, se lo digo a Jesucristo y se lo digo al presidente de la República. Esto no sirve. Esto no sirve. Se llevaron mi hija mayor, un monumento de mujer,
estoy. No hay una mujer con más pulcritud y más honradez que esa muchacha que yace así, inerte, fría, en un ataúd. Y esta mierda hay que esperarlo, porque esta vaina va a seguir. Esto no es política sucia, esto es de todo. Pero aquí no hay bondad, aquí no hay nada, aquí no hay sentimiento. Se metieron a la casa esa señora a las 1:50 de la mañana. ¿No? Y de la galería me daba un balazo en el corazón a mí. Yo puedo asimilarlo así, que todo sea ahorita y que sea politiquería barata en la calle luego. No, yo estoy partido en 20. Porque fue a mi hija que le dieron, no fue a la hija de Danilo, ni a la hija de nadie, desprotegida porque aquí no hay seguridad. Y esto no es política de mi parte, ni que de partidista ni nada, yo no soy hombre de esta vaina. Esto está jodido. Aquí hay que actuar porque me pasó a mí ahora, le va a pasar a los siguientes que están mirando aquí, que Dios no lo permita nunca. Señor presidente, si usted me está mirando y usted, quiero que le hagan saber esto, yo soy un hombre igualito que usted. Usted es el presidente, usted es el presidente. Usted no es más hombre que yo, ni más hombre que nadie tampoco. Sea presidente, actúe como presidente. Para esta vaina que está bueno ya. Esto es una vagabundería que nadie soporta ya. Mi hija está partida en 20 veces. Sí. Sí, sí. Para esta vaina. Y desgarradora, No declarada. es un asunto de politiquería, No. es un asunto de realmente las políticas públicas que funcionen, que las medidas, los controles funcionen y realmente haya consecuencias cuando ocurra este tipo de cosas. Hay muchísima politiquería, hay muchísimas cosas que se está haciendo y muchos aspavientos y muchas cosas y vendiendo muchísimas cosas de eficiencia, de cosas que se están haciendo. Pero hay muchas otras malas cosas que se están haciendo, sobre las cuales no se tiene ningún control, como dice él, con mucha razón. Un padre indignado, lo menos que puede hacer eso, es decir eso, y corto se queda realmente, porque ya su hija, la vida de su hija no la repara nadie, ni nada. Entonces esa familia queda destrozada y no tiene consuelo. Pero el tema es que, como él lo dice, le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. A cualquiera. Sí, y entonces, bueno, ¿dónde están la efectividad de las acciones que se están tomando? Ciertamente que le pasa a cualquiera. Recordemos que le pasó incluso ya que él mencionó al presidente, le pasó a la joven teniente que vigilaba a una de las hijas del presidente, encargada de la seguridad de la hija del presidente. Porque realmente a esa muy joven soldado, vivía por allá, por la orilla de la ciudad, tenía que venir de madrugada y salir. Incluso ser un blanco fácil para cualquier cosa, ya no solamente para matar, como lo hicieron en un atraco, sino para cualquier cosa. Entonces, una persona que tenga esa responsabilidad de abogar o cuidar la seguridad, la integridad de un familiar del jefe del Estado, debe ser dotada de las condiciones de salario y de facilidades en todos los sentidos. A esa muchacha había que llevarla a su casa en una unidad militar, claro que sí. o proveerle el transporte adecuado y la seguridad. El transporte y la seguridad adecuada. Ni siquiera ella en un carrito y ir al barrio donde vivía. No, llevarla motorizada con todas las seguridades. Estoy diciendo este caso porque es que aquí ni siquiera la familia del presidente se protege debidamente. No hay, las cosas andan manga por hombro en sentido general porque las instituciones deben funcionar. Los funcionarios deben funcionar y deben hacer lo que tienen que hacer. No hacer todo que sea campaña y politiquería y quererme quedar en el poder. Porque ahí tenemos, por ejemplo, el caso de este ciudadano, querido amigo Marino Zapete. ¿Cómo Marino está sentado en el banquillo de los acusados? Y resulta que las cosas que él ha dicho, resulta que hay cosas que cuando se baten, que tú sabes que no huelen bien, y tú comienzas ya tú sabes. Bueno, pues eso comenzaron a batirlo y el caso está en la justicia, no por Marino. Él denunció su situación y debió el Ministerio Público Público debió investigar. encaminarse que si era que Debió hacerse las investigaciones del lugar, no se hicieron. Bueno, pues como las cosas que no huelen bien y se baten mucho, ya tú sabes, bueno, pues comienzan a aparecer cosas. En el día de ayer estuvieron apareciendo ahora unos 70 millones adicionales que aparentemente fueron proporcionados por contratistas aparentemente.
Pero ahí están las copias de los cheques con los números y todos, por alrededor de 70 millones de pesos. Esos 70 millones de pesos, ¿tú sabes para qué? El concepto, para campaña a la candidatura de fulano de tal. Entonces, abiertamente... Tú sabes que yo entiendo que hubo regulaciones en ese sentido y hay que ver si eso está sometido, cumple las regulaciones que se han establecido. Lo primero es que a contratistas no se le debe estar pidiendo dinero ni entrando en situaciones. Ahí entra un conflicto ético. Un conflicto ético. Y entonces, además, una situación de desventaja para otros candidatos que no tienen esas entradas. Y bueno, están ligadas una o alguna de las compañías que están citadas por Marino Zapete. Entonces, fíjate cómo van las cosas. Entonces, hay muchas cosas que no andan bien, que hay que corregir. Ojalá esas cosas se corrijan, si no hay otro momento donde corregirlo, se corrijan las urnas el día de las elecciones. Si no hay otra forma. Aunque uno, por eso los que se quejan y los que nos quejamos, y los que pedimos y los que abogamos, incluyendo los curas, la iglesia o las iglesias, la católica, la evangélica, que aboga por unas elecciones limpias, transparentes. Que las iglesias, las diferentes confesiones, han hecho llamado a no vender el voto y a que las elecciones tengan un contenido que no están teniendo. Claro, ahora eso, como decían algunos legisladores, generalmente oficialistas los que hablaron, eso es un decir, ¿no? Y se va a quedar en un decir solamente, porque la iglesia debió empantalonarse, pedir cosas e incluso agarrar para la Junta e ir a supervisar o que la incluyeran en los veedores que deben chequear los equipos y chequear todas las cosas, chequear el sistema, para que realmente haya real y efectivamente un proceso transparente, un proceso limpio. El asunto no es que gane tal o cual color, es que gane el que tenga más votos. Y sobre todo que gane la institucionalidad y la sociedad que pueda elevarse a los niveles de transparencia, de pluralidad, de credibilidad y autoridad de los organismos. Exacto, públicos. Que el resultado que se exhiba, que lo exhiba el organismo oficial, sea realmente el expresado en las urnas. Pero bueno, los obispos dicen eso en una carta y hacen, bueno, en la homilía del Día de la Altagracia en Higüey, se habló de ese tema. Yo no me acuerdo el obispo que ofició. El obispo de allá habló de ese tema. Y bueno, eso es una exhortación, pero yo creo que eso debe traducirse en una exigencia, en un reclamo formal, que la iglesia forme parte de los grupos que demandan que las cosas sean como deben ser, no como quiere el otro o como quiere el poder de turno. Debe ser como algunos organismos internacionales, por ejemplo, la misma Embajada de los Estados Unidos, otros organismos internacionales que se han estado expresando y que han estado reclamando y que han estado incluso aportando ideas y recursos. En el caso de la Embajada de Estados Unidos, la embajadora, confirmado por el presidente de la Junta Central Electoral, llamó hace poco al presidente de la Junta para decirle que a través de la USAID iban a aportar los recursos para que un organismo el IFE se encargara de hacer el experticio del lugar, las investigaciones del lugar, para certificar que los equipos usados y que el sistema usado valió la pena. Ya se ha hablado de que es agua pasada con respecto a las primarias, que ya eso, ¿qué es lo que van a investigar allí? Ahí aparentemente había el interés de legitimar lo que pasó, lo que fuera que pasó, legitimar eso y todo está bien para después volver a dar otro palo. Pero resulta que entonces a la propia empresa española, Alandra, sí. O Alhambra. No es Alandra. Alandra. Bueno, sencillamente en un careo que hubo con los técnicos de los partidos, ellos cantaron claro, pero ven, acá es posible con un celular que usted pueda alterar, fotografiar y mandar el asunto. No, pero y certificar, no, el que certifica es el presidente de la mesa. Dice, no, pero estamos hablando que si el lector lee el asunto.
Sí, Si el aparato lee, sí, no más palabras, magistrado, y quedó confirmado. Y hay por ahí unas versiones donde ya se habría determinado que una cantidad de cosas que se estuvieron denunciando que ocurrieron, no la compra de cédula y de cosas, no. El asunto el trastueque de las manipulaciones, la manipulación de las informaciones, que esas cosas ocurrieron. Entonces, ese es el tipo de cosas que no se puede dar lugar a que se repitan. Y por eso la Embajada de los Estados Unidos ofreció esta cooperación, incluso económica, para pagar lo que eso conlleva. Y uno da una forma diplomática de manejar las cosas. Pero para mí, ver las cosas, mi manera de ver las cosas, esto es como la especie de el Pompeo parte 2. Sí. Bueno, Pompeo parte 2, porque la llamada de Pompeo frenó muchas cosas. Y este chequeo, este arbitraje que se va a hacer allí en los equipos y demás, es una especie de, como yo decía, Pompeo parte 2, porque va a frenar muchas cosas también. Tú sabes que los norteamericanos le están dando especiales seguimientos a estas elecciones. Toda la semana vienen funcionarios de los Estados Unidos. En este momento hay un teniente general, un alto oficial del Comando Sur, que está girando visitas de cortesía. Claro, entonces, todas esas visitas, señores, tienen que ver con el deseo de que haya un sano proceso electoral, un transparente proceso electoral. Entonces, ojalá que sea así, porque ahí lo que hay que dejar es que la gente haga su trabajo y que los que tienen que hacer su trabajo lo hagan con seriedad, porque mira qué pasó ahora, Danilo. Eso que ocurrió ahí en el Tribunal Superior Administrativo, que un juez Sí, se abrogó la facultad ya no de cambiar el lugar donde iba un partido y quitar el reformista del 3 y poner el PRD en el 3 y que mandaran al reformista para el 4. Fue que ya, al afectar a un partido que tenía más de 100 millones de pesos gastados en publicidad y en otras cosas, y muchas candidaturas que decían, vote por el 3. Entonces, ya no solamente se afectó al Partido Reformista y a las distintas candidaturas del Partido Reformista, sino que se afectó entonces porque se movió de posición a una serie de partidos también. Sí, hay o sea, el daño fue colectivo, o el daño fue ya más diversificado, no fue en una sola dirección. Pero hay cosas que explicar. No, pero espérate, entre las cosas que explicar escúchame, exactamente ahí en ese punto, Danilo, es que ese juez se abrogó esa facultad, pero que tampoco el juez dijo, cambien de aquí para acá, sino mandó a la Junta a que, no a que cambiara. La Junta pudo mantener su resolución, pero entonces la Junta dijo, bueno, vamos a cambiarla. Pero entonces, ¿qué hizo la Junta? Que aprovechando que no estaban todos los jueces titulares en el país, entonces con suplentes hicieron, ese es el dato que hay, que se tiene. Yo pregunté, ¿cuál es la posición? Justamente ayer al mediodía le pregunté a alguien, ¿cuál es la posición del doctor Saladín y de Carmen Inver? Y dice, ninguno de los dos estaban en el país. Y entonces actuaron los suplentes. Incluso, que por cierto, hubo un suplente que se paró en 2 pies y dijo 3 cosas, pero nada, fue caña para el ingenio y eso está aprobado y así se quedó. Entonces, así no puede ser. Pero lo que te decir que hay que explicar, ayer se hizo una conferencia de prensa de Reformista donde planteó una serie de posiciones y de denuncias y estuvieron acompañados por varios representantes de organizaciones políticas. Entre ellos, representando al PRM, Gianilda Vázquez, un señor de apellido Piantini. Marte Piantini y otro. Hoy, Orlando Mera lo está desautorizando la presencia de ellos. Yo creo que es una inconsistencia del PRM. Esa inconsistencia, oye, Orlando Jorge lo está desautorizando. Sí, Orlando Jorge. Pues yo tengo informaciones de que realmente en esa rueda de prensa iba a estar el propio presidente del partido, Paliza. Paliza es el presidente del partido del PRM. Él había prometido estar presente en esa rueda de prensa. Y a última hora. Y entonces después no fue. Entonces ese es el tema. La inconsistencia muchas veces del PRM es lo que da lugar a determinadas dudas. Eso le puede resultar hasta costoso. Bueno, le ha estado resultando porque realmente se entiende que el PRM y Luis Abinader han estado frisados ahí, que no han podido o no han sabido capitalizar, aprovechar en la
justa dimensión o en la máxima dimensión la división ocurrida en el Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Es verdad que están en un 40 y qué sé yo cuánto por allá, la división de una parte por aquí, una parte por allí. Bueno, tú estás solo en el escenario, entonces tú estás adelante. Ajá. Pero el asunto está hasta dónde eso va a durar. Y sobre todo con esas acciones de que, bueno, te apruebo el presupuesto, o te apruebo qué sé yo qué cosa, o cuando haya que reformar la ley yo consigo tantos votos. Entonces ese tipo de culipandeo, como dice el pueblo llano, ese tipo de actitudes duales, para aquí, para allá o para allá, para acá, eso no es ganancia política. La gente observa, la gente observa. Y esto no es nada, eso no es nada. Con una embestida por ahí, que los datos que yo tengo, una embestida, no voy a avanzar más nada porque lo voy a escribir para la columna del sábado. Viene una embestida. Oh, pero claro, quieren cercar al PRM, al contar con el PRM y con Luis Abinader, para cercarlo, para determinados retiros tranquilos. Lo dejo ahí. Entonces, porque no quiero matar los datos. Pero bien, vamos a hacer una pausa y volvemos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020 votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas, para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a regidor, regidora o vocal, y automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora de tu partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítalo en la urna. Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Todos queremos un cambio para nuestra ciudad. Para juntos tomar las decisiones y mejorar la calidad de vida de las familias de nuestros barrios. Johnny Ventura, alcalde. Miguel Ángel Sánchez, regidor. Circunscripción 1 del Distrito Nacional. Vamos a ganar. Este 16 de febrero, vota 17. Miguel Ángel Sánchez, regidor. Fuerza Nacional Progresista. Gente, sumando esfuerzos buscando unidad. Conquistando la patria que llevas dentro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él, avanzamos
fuerza del pueblo ha decidido el regreso de Leonel. Pues damos la bienvenida formal a Nerea Félix Paniagua, como todos los jueves está con nosotros, y vamos a ver por dónde anda. Tiene una efeméride sumamente singular. Singular, muy a propósito de las festividades de la Altagracia, que celebra el pueblo dominicano ya como una tradición muy acentuada. Las celebraciones no solamente se hacen en Santiago, se asiste a Higüey, a la Basílica, Higüey, sino también en Ocoa, mi provincia. Allá también esa es su fiesta patronal. La fiesta, sí, pero corresponde a esa misma fecha. Y en Santiago hay una iglesia muy antigua. Bueno, la Altagracia. Sí, la Altagracia. Incluso de ahí fue que se celebró, trayendo por los cabellos, como decimos, la misa del Matún, el día del Matún, el 19 de diciembre, fue la Altagracia, no fue la Santiago Apóstol. No. Fue la Altagracia, una iglesia emblemática, y todas las misas. La primera vez que le tiraron frente al parque, a Montearache, frente al parque que está frente a esa iglesia. Sí. No, y entonces el Baniel, como es el nombre autóctono de San José de Ocoa, porque Ocoa es un nombre indígena. Sí. Y eso le decían el Baniel, que es de donde usted es oriundo. Lo mismo que las yayas de Viajama también celebran como sus fiestas patronales la Virgen de la Altagracia. La yaya en Azo. Sí. Eso es una fiesta que bailan hasta de cabeza. Sí, eso es. O sea que la Virgen de la Altagracia, o Tatica, como le decían. A mí no me gustan las fiestas patronales de mi pueblo, porque ya la estridencia, y no la estridencia, la concurrencia, ha desbordado. Entonces se llenan todas las calles. Pasa con todas ahora, 2 días, creo que 2 días antes que estuve ya, del 21, yo estuve el 20, el 18, por ahí, ya estaban hasta puestos incluso los baños móviles que ponen, entonces, porque la gente antes va tanta gente de todas partes, acude, que usted ve los vehículos encima de las aceras, las calles por donde quiera. Y son celebraciones que ya son dionisíacas. Entonces aquellos beben mucha cerveza y muchísimas cosas. Son dionisíacas. Entonces van a hacerse pipí donde quiera, entonces ya han puesto hasta baños públicos. Una cosa tremenda, eso es horrible, no hay por dónde pasar. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados también a las fiestas tradicionales. Por ejemplo, en mi pueblo, que se hacía un campeonato de béisbol o deportivo, la reina lanzaba la primera bola, 3 días o 4 días se hacía lo que se llama el escrutinio, que siempre había un chisme de barrio con una muchacha que nunca, aunque ganara, nunca tenía en mente, fue lo que usted conoció, se coronaba en el ayuntamiento, o se buscaba un lugar específico, el Parque Central, se hacían carreras de saco, se hacían carreras de caballo. El palo encebado, que eso fue tradicional. Siempre había un tigre, allá le decían uno que se llamaba Pichón, que era que siempre era flaquito, lo que pesaba 90 libras, lo subían en el palo, hacía un espectáculo con el palo encebado, con cebo y con grasa. Eso era de lo que sí tenía capacidad de subirse en el palo, porque ahora cualquier pelafután se sube en el palo y no sabe más. No, pero ese es otro palo. Pero no encebado, aunque aquí se le utiliza al contrario el palo encebado para que no se suba. Y esa era la fiesta. ¿Sabe que Peñasuazo es gordo, pero se sube en el palo? Por ejemplo, Baní siempre tenía buenos combos que los mandaba para allá, entre ellos Tino Peña, ¿usted se acuerda? Que tocaba un bandoneón. Estaba muy chiquito. Sí, pero todos los pueblos. Se llevaba Antonio Morel. Había una fiesta que era en el bar Tres Rosas, en este caso el bar tradicional en San José de Ocoa, que era de Amílcar Báez. Amílcar Báez casó con mi tía Gladys. Las Tres Rosas son 3 primas mías. 3 hijas de don Amílcar. 3 primas hermanas mías. Yo lo conocí ya un hombre octogenario, exportador de café, por demás, don Eri Peña, que era el síndico, y ese conjunto de cosas, y bajaba esas playas de hombres de allá de Ocoa. Pero usted se refiere a eso, como debería hacerse una historia. Yo recuerdo que por allá estaban los juveniles de Moca,
que eran un combo muy bueno de bailar. Pero Y en Santiago... los juveniles se pusieron viejos después. Yo entiendo se que quedaron jóvenes sí. siempre. No. Y, No, yo ya está, entiendo, que no puede- y en Santiago, Mesilo y los estilistas del ritmo. Imagínese. Pero se bailaba muy bien. Pues exacto, porque se bailaban esos merengues con la cadera. Ustedes tenían los juveniles de Baní. Los juveniles de Baní. No sé si se acuerda que dicen, tenían unas canciones muy lindas. Acuérdense que yo soy de Ocoa, yo pasé por Baní solamente a buscar a No, doña. hombre, ustedes se independizaron y el padre Luis King, ustedes se emanciparon, pero se sienten como vanilejo y todavía o dicen ofrezco me vale, o sea que tienen su asunto O vanilejo. los coños, porque yo no me emancipé, yo lo que me aprisioné. No, te lo importaron para acá, directamente para el Sánchez Luperón. Una vanileja lo... Pero mire, usted se ha puesto rojito, le he puesto a decir las tradiciones de San José de Ocoa o el Maniel. Y además San José de Ocoa siempre tuvo personas de ciertas influencias gubernamentales, de ciertas influencias artísticas. Hasta jefe de la policía tuvieron, creo que 2. ¿De Ocoa? 3. Sí, allá los Sotos Echavarría, son de allá también. Primo de mi padre. Este que fue ministro de Interior del gobierno del Triunvirato, que después terminó, lo mataron cuando la guerra, Ángel Severo Cabral de allá Severo también. Cabral. O sea que eso eran figuras que bajaban a esa fiesta y entonces le daban... No, y hubo después otros tiempos que también bajaban, o no bajaban, subía gente a la loma. Encaramaban en la escarpadas montañas de Ocoa. No, la horma se puso, hay gente que han vivido incluso todavía Orlando Mazara. de que dio un balazo que le dieron aquí y ese allá en la horma y han vivido de esa situación. Orlando Mazara, Manfredo Casado Villar, mucha gente que... Sí, porque hubo un intento de establecer un foco en esas montañas. Sí, en el 65 era de los lugares. Pero mire cómo no hemos ido de la Virgen de la Altagracia. Y lo que queremos... Bueno, pues caigamos en la Virgen Virgen al pueblo dominicano y a nuestros queridos ciudadanos es que la Virgen de la Altagracia, aunque se hace un acto litúrgico, no una Eucaristía, litúrgico es de celebración cristiana. Es producto de que los hombres del este, que aportaron mucho, para sacar a los franceses con sus tropas haitianas, porque vivían en la parte alta en Haití, sus tropas negras y nosotros los mulatos españolizados. Blancos de la tierra. Blancos de la sierra, como le decían, como se sentía la gente de allá de San José de la Mata, o serrano. Y entonces que aportaron mucha a esa batalla de Sabana Grande del Limonal, que se da específicamente entre Montecristi, lo que es Bahía de Manzanillo, y Cabo Haitiano, que en ese entonces se llamaba el Fuerte de Vallajá, que todavía en el Cibao, hacía muchos años, cuando se metían en fiesta, se acabó Villabaque y Vallajá. Sí, que es un remedio de las despoblaciones. Eso trae también en la devastación. Que Osorio, el gobernador, pues forma 2 pueblos para sacar, y ahí también fue un error, porque entonces le cedieron a los franceses. Claro. Un territorio de Sabina. Un territorio que eso es lo que se va marcando la frontera entre estas 2 etnias, el dominicano criollo y aquel negro de pura sangre. Entonces el 21 de enero, a las 4 de la mañana, ya Dacusi, que era el jefe militar, un francés, con tropas bisoñas haitianas o negras de la parte occidental, pues ya habían avanzado lo que es Los Ríos, ya habían ocupado lo que es Montecristi, habían avanzado a lo que es Mao Valverde hoy, que se llamaba Entre los Ríos. Que dicho sea de paso, las tropas irregulares del este estaban compuestos por serranos que según Fray Cipriano de Utrera eran artistas del machete. No, claro, pero ese avance de las tropas, ¿era a pie o a caballo? Bueno, los jefes iban a caballo, pero también se utilizaba lo que se llama el cabotaje, porque no todo se iba de aquí de Santo Domingo, se cogía el Atlántico, es decir, por la mar, Puerto Plata, y desembarcaron en Montecristi. Y el mismo gobernador de la isla, que en ese entonces era Segura Sandoval, bajó con esas tropas. Y ahí se distingue un serrano. ¿Qué tipo de naves se utilizaban para volar? Los balandros. El balandro, que era a vela, porque no había todavía el motor de vapor. Nosotros no lo conocíamos todavía. Y era una nave marina de ligero calado
Pero para rápido desplazamiento. Pero para rápido desplazamiento, y más con esos vientos huracanales comparativamente. Y el viento no los llevaba a otros lugares. Bueno, a veces se salían, en vez de coger para Cuba, lo que salían era Jamaica, porque también llegaba. Pero habían buenos marinos, habían esos marinos que, como decían, que ya por el olor a la tierra, sabían que habían llegado a tierra. Y entonces los marineros siempre se han orientado por las constelaciones, las estrellas. De ahí que nace el estudio de la estrella Capella, y nuestros navíos se llaman el Canopus, el Capella, todavía en honor a esas constelaciones que sirven de orientación a los hombres de mar, que tienen hasta música de ese romanticismo, esas estrellas. Había algunos marinos que llegaban tan lejos que salían y que para las Indias llegaban. No, llegaban entonces a otras tierras desconocidas, eso también será cosa. Entonces Dacusi ya había osado llegar a Santiago, que era una villa próspera, y de ahí entonces eso trae esa cooperación también de esos hombres del Cibao, ese Cibao, y entonces se unen también a los hombres del este. Y ahí entonces se da, en horas de la madrugada de ese 21 de enero del 1691, una batalla encarnizada. En ese entonces se calculan más de 200 muertos. Ahora se hizo respetar esa parte, pero también se le cedió, porque España le cedió, y de ahí es que viene lo que se llama la paz de Nimega. Más de 200 muertos, sí. Y al machete, la lanza, el machete y algunos arcabuz, que era un fusil muy antiguo, el arcabuz. Muy primitivo. Pero muy primitivo, porque ya no se usaba todavía ni el mosquete, ni el trabuco naranjero, muy primitivo, pero había también pólvora. Para fines de refrescar la memoria, el origen de la razón. Sí. Las tropas dominicas llegan triunfantes, se identificaban por una cruz blanca, una bandera blanca con una cruz roja, como si fuera la Cruz Roja. Pero cruzados. Los cruzados llegan a las partes de Higüey y entonces le hacen rito a esa Virgen de la Altagracia, que si vamos a los evangelios no existe porque Virgen es una sola. Sí. María. Es una vocación mariana. Lo que pasa es que esa vocación mariana llene eras de gracia. Sí. Y de ahí es que viene el degenerativo Virgen de la Altagracia. Y a partir de ese momento, no solamente se hicieron ritos religiosos, sino que se bebió tafiá, como dice el haitiano. Y que incluso ese cuadro está lleno de leyendas que no se han podido elucidar, que si fueron los hermanos Trejos, o si fue el caso de la niña que pidió la ley. Ahora, eso siempre ha quedado como muy míticamente, que fue una niña que le pidió un regalo, lo que es el cuadro. Ahora, sí existe que debajo de un naranjo se hizo las primeras iglesias ahí, que son de los tiempos de la colonia, y se colocó la Las primeras iglesias, y después, próximo a ese naranjo fue donde se construyó la basílica. No, la basílica está, la primera iglesia queda dentro de la iglesia. Dentro del pueblo, que está muy abandonada, no sé si la han acondicionado. La basílica ya es producto ya de la época moderna, ya del generalísimo Trujillo, quien cogieron también sus intelectuales para darles poderes mesiánicos al generalísimo, y de ahí que todos los jefes de Estado, todos los 21 de enero, van, incluyendo Balaguer, conocedor de la psicología de las masas, en su despacho, sin críticas malsanas, no estaba su diploma de la UAS, sino la Virgen de la Altagracia. Pero, y aún apela. Pero entonces, yo tenía entendido que Balaguer fue que remodeló, porque yo tenía entendido que era el gobierno de Balaguer. No, la terminó. Que la había terminado. La terminó. Pero aquí la iglesia, Salvaleón de Higüey, que su primer escudo heráldico no fue Salvaleón. Fue el jefe Tirano Trujillo. Sí, Trujillo que inicia eso como basílica. Basílica es un sistema, es un tipo de arquitectura. Porque en sí eso es una catedral porque tiene el asiento un obispo. Sí. El obispado nace después de la muerte de Trujillo. Cuando hacen a Higüey es en el 1963, el mismo día que Bosch se juramenta como presidente, ya el proyecto de ley lo había hecho el Consejo de Estado y queda consagrada la provincia de Higüey el 27 de febrero. Ahora, es bueno decir... Vámonos a la pausa. Sí, como no. Y eso regresamos. Cuando regresemos. No sé si he hablado un poquito muy rápido. Pero... No, vamos bien. Vamos a la pausa y volvemos.
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Qué bueno es encontrarse con tanta gente que te quiere. Y sé que con ellos volveremos. ¡Mi caballo mayor! Y volveremos para trabajar en las soluciones que necesita esta ciudad. Y tenemos las respuestas a los grandes problemas. Las tenemos. Vamos a transformar esta ciudad en esa en la que tú y yo y todos anhelamos vivir. Johnny Ventura, alcalde, Distrito Nacional. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, seguimos, general, entonces. Bueno, entonces a partir de esa hazaña militar que confirma la dominicanidad, porque nosotros éramos dominicanos, no república, pero nosotros nos sentíamos y nos decían dominicos. No, y ya el criollo había así asentado como un fruto natural. Dominicos, no dominicanos. No, bueno, de ahí viene lo que pasa, que el gentilicio de dominico es dominicano, producto de que nosotros fuimos evangelizados por los padres dominicos. Y nosotros vivíamos en la colonia de Saint-Domingue, que es Santo Domingo, que es el santo patrono de los dominicos dentro de la congregación católica. O sea, que eso no viene por un accidente a la mano de los hados. Porque los jesuitas fueron expulsados. Los jesuitas fueron expulsados hasta de aquí. Incluso el convento que yo tenía aquí, la casa de los jesuitas, que lo que es el Panteón Nacional, fueron sacados de aquí. Sí, eso tiene una... Ahora, es muy interesante lo que me dice don Danilo, de que el sable o el machete que tenía Dacusi, el jefe militar de la parte occidental de los negros haitianos, no negros libertos todavía, afrancesados, a Dacusi se le quita ese machete y se llevó al altar
de esa iglesia de la Altagracia en Salva León de Higüey. Por años figuró como una reliquia. Y era una reliquia, un símbolo. Más sin embargo, cuando los haitianos ocupan aquí en 1822, el machete desapareció, que jamás lo desaparecieron. Sí. Porque era un símbolo de triunfo ante ellos. Entonces, por tanto, y ellos toman el control y duran Claro, 22 años dando funda. Entonces, 22 años. como era un símbolo de una confrontación con ellos lo quitan. Totalmente, y desapareció. Nunca se encontraron, como el Trabuco de Mella, que nosotros tenemos uno en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, y se ha determinado que el Trabuco de Mella, que se hace el disparo en el fuerte de Misericordia, en la Sabana, el martes 27 de febrero, se quemó con el incendio de Santiago en el mes de septiembre de 1863 para la restauración. Hay una réplica. Una réplica original no está. No, señor. Y eso lo dice el Nicanor Mella, el hijo de él, que llegó a ser gobernador de Puerto Plata y murió ya empezando el siglo XX. Porque la viuda del general Mella está enterrada en Puerto Plata, que espero que algún día la traigan, que la doña Josefa Brea, viuda Mella. ¿Y por qué la tienen allá? Porque ella vivía allá y murió allá. Y Lili le puso una pensión de 14 pesos duros, y la que vivía aquí era la viuda de Sánchez. Bueno, cuando Mella enferma, estaba en Santiago. Sí, y lo velan en la calle Cuba. Sí, sí. Porque él se muere en la casa de los generales, ahí cuando usted entra en cosas, pero ya eso es la restauración, porque él muere siendo vicepresidente y secretario de las Fuerzas Armadas. Esa es la figura de Mella, el militar, porque él muere siendo con rangos militares y con cargos militares. Ahora es bueno recordar también, mis queridos contertulios y pueblo dominicano, de que un día como mañana es el último enfrentamiento formal militarmente que tuvimos la República Dominicana como Estado independiente para consolidar nuestra independencia y los haitianos. 24 de enero de 1856, en la última campaña militar formal. Sí, de la llamada Guerra de Separación. De la llamada Guerra de Separación, como lo dice nuestro documento. Así es. Separarnos de los pueblos del este, porque ellos nos veían como dos provincias insubordinadas. Y entonces, un día como mañana, válgame la redundancia, se da lo que se llama la batalla de Sabana Larga, donde el general Franco Vidó se viste de gloria, aunque él después terminó siendo anexionista. Donde el general Hungría, que llegó a ser gobernador muy cruel, el gobernador de los españolizados después, que releva a Buceta, que era un hombre muy cruel, por eso ese es más malo que Buceta. Durante años se decía. Sí, muchos años. Malo que Buceta. Pero se distinguió el general Hungría ahí. El abuelo del general Radamés Hungría, que era el jefe del ejército cuando le dan el golpe de estado a Bosch. El papá de don José Hungría, el que era el último gobernador civil de Santiago, cuando matan a Trujillo, que estaba en licencia Trujillo, porque Trujillo era el gobernador oficial de Santiago. Para que usted lo sepa. Era uno de los últimos cargos que tuvo. Su último cargo, gobernador civil de Santiago, elegido por los votos y por un partido de la oposición, la Unión Nacionalista, mediante una reforma constitucional que propició en 1960. Para que él fuera elegido. Elegido por la oposición. Sí, señor. Él se inscribió no en el Partido Dominicano, sino por la oposición, por un partido de oposición. Entonces, mañana apoyaba hasta la oposición. Se distingue en la batalla del Jácuba, porque en las madrugadas el comandante del Departamento Norte haitiano se le ordenó hacer la explotación del éxito, que ellos no lo lograron en diciembre del 55, cuando pierde la batalla de Sabana Larga, de San Tomé, y pierden a Cambronal y le matan sus dos generales. Entonces, pues vamos a atacarlo ahora por el norte. Y en el norte el general Vidó y el mismo secretario de las Fuerzas Armadas, el general Alfao, por orden expresa de ese general de generales, Pedro Santana, dirige las operaciones desde San Lorenzo de Guayobín. Ese era el secretario de las Fuerzas Armadas y jefe de las misiones de la Defensa Nacional, y lo hizo triunfante, porque fue el que trazó la estrategia bajo el mando de Santana. Es el general Abad Alfao. Era un hombre cruel, y por eso, lamentablemente, la historia ha sido muy dura, porque él después fue anexionista,
específicamente cuando vio el cuerpo exánime de Sánchez. En 1861 le puso el pie en el pecho. Ríete ahora, negrito, que te reías mucho. Y por eso el dedo inexorable de la historia ha sido muy duro con el FAO. Pero no le podemos quitar sus glorias militares. Así que, pueblo dominicano, mañana, la batalla de Sabana Larga, un último enfrentamiento entre dominicanos y haitianos, y queda consolidado militarmente el Estado dominicano y queda la bandera tricolor puesta en el Cerro de Bel Air. Acordando pues que, con el permiso de ustedes, que esto es una cortesía de Café Santo Domingo, productos de Industrias Vanilejas. Bien, Heredad, pues gracias por acompañarnos, como siempre, todos los jueves. Mañana es viernes, nos acaba la semana. Sí, el próximo lunes va a estar el maestro Johnny Ventura. Oye, qué rico. Y oye, qué rico. Sí, qué rico, mami. Sí. Y César Fernández también, que es su encargado de campaña. De manera que algunos invitados interesantes el martes viene Guido Gómez Casada. Y vamos a ver. No, pero usted tiene un elenco de políticos de alto comando. Así es, bueno, nos vemos.